El ingeniero Gerson Joel Laínez Aguilar y el ingeniero Luis Alberto Ávila López, representantes de Vitalia Alimentos Guatemala S.A., quienes nos hablarán acerca de la nutrición y alimentación en tilapia y camarón. Muchas gracias. Para nosotros es un honor estar acá el día de hoy. Venimos de parte de Vitalia Alimentos Guatemala y somos representantes técnicos acuícolas. Mi persona pues atiende el mercado de Guatemala, Belice y parte de El Salvador. Acá mi compañero Gerson, pues él está a cargo de Honduras, recientemente Costa Rica. Tenemos presencia en toda Centroamérica, en tilapia y camarón. Y también el año pasado pues incursionamos en República Dominicana en el tema de tilapia. El día de hoy pues nos vamos a dividir la presentación. Yo voy a dar lo que es camarón y mi compañero Gerson pues va a hablarles un poco sobre tilapia. Y el día de hoy pues traemos el tema de nutrición y alimentación de especies acuícolas en el cultivo. A ver, nos sabe el título completo. En el cultivo. Estamos hablando de las dos especies. Siguiente. Entonces, la polla. Muy bien, preparamos una agenda para el día de hoy. Vamos a hablar sobre la conceptualización de la nutrición acuícola, prácticas de alimentación en camarón, técnicas de nutrición en tilapia y el número 4 que son las conclusiones. Siguiente. Queremos iniciar con estas gráficas para darles contexto de lo importante que es la acuicultura en estos tiempos. La primera gráfica nos indica cómo la acuicultura ha ido aumentando su porcentaje de producción año con año. Estos son información hasta el 2022, pero si se dan cuenta, cómo ha ido el porcentaje en aumento comparado con la captura, cómo ha ido ganando la acuicultura terreno comparado con la pesca silvestre. Vemos acá acuicultura en tierra, el porcentaje más alto, la acuicultura en áreas marinas, que es esto, si se dan cuenta año con año, pues ya viene en decadencia la captura que se ha hecho, captura de pesca en el mar también, y capturas en áreas marinas, que es el celestito que viene descendiendo año con año. Y esto nos deja un claro mensaje, que es pues, que la acuicultura va a tomar prácticamente lo que es la producción acuícola. Acá tenemos la utilización de la pesca en la acuicultura, también cómo viene el consumo per cápita también aumentando año con año en toneladas, y del alimento que se usa para harinas. Siguiente. Me imagino que los que están ahí atrás no van a poder ver lo que tenemos acá, pero voy a tratar de explicar. En esta otra gráfica tenemos el porcentaje de lo que representa la producción de la acuicultura en el mundo versus la captura. El color rojo es el porcentaje que toma la acuicultura. Si se dan cuenta, en pescados de agua dulce, que es esta primer barra, ocupa el 83% versus el 17% que es de captura. Si vemos en crustáceos, la tendencia se mantiene en un 68% de acuicultura versus un 32% de captura silvestre. Y acá tenemos el top 10 de especies
Tenemos el camarón en primer lugar. Tenemos acá la tilapia, también en cuarto lugar de la gráfica. Avanzamos al siguiente. Bueno, vamos a hablar ya de nutrición en la acuicultura. Acá vemos un triángulo en el cual nos explica que mientras más intensivo sea el cultivo, menos dependencia va a tener en alimento natural. Y eso pues lo sabemos porque en sistemas súper intensivos como es Guatemala y Camarón, pues prácticamente nosotros ya no trabajamos preocupándonos por la productividad natural, porque prácticamente el alimento pelletizado, balanceado, pues toma importancia en la alimentación. Entonces acá vemos mientras extensivo, semi-intensivo e intensivo. En Guatemala pues ya se siembra en densidades, por ejemplo, si hablamos de camarón, hasta 600 camarones por metro. Aunque déjenme decirles que no es sostenible. Esas son pruebas que se han hecho. Hay casos de éxito, pero no es sostenible. Entonces, la densidad que más o menos se maneja es entre 150 a 200 camarones por metro. Entonces acá pues la carga en kilos por metro cúbicos se hace menor mientras más extensivo es el sistema y mientras más intensivo pues tenemos más rentabilidad, más kilos por hectárea o metros cúbicos. Siguiente. Un poco de concepto de lo que es nutrición. Pues es un estudio de la composición química de los alimentos, su utilización y las funciones de estos en un animal vivo. Pues más adelante pues tenemos algunos ejemplos como las vitaminas, aminoácidos, toman un papel importante en la nutrición. El alimento pues es todo material que luego de ser ingerido por el animal es capaz de ser digerido, absorbido y pues lo necesita para sus funciones básicas, lo utiliza. Un nutriente y componentes del alimento, los cuales pueden ser utilizados por el animal. Esta parte acá, pues, que nos deja un mensaje en la cual dice, al trabajar con una especie animal en confinamiento intensivo, la ración otorgada debe contener todos los nutrientes esenciales. Es lo que un alimento balanceado tiene. Tiene que tener todo lo que el animal necesita para no depender de productividad primaria. Nutrientes esenciales para mantener la salud, también eso es muy importante, porque una cosa es nutrir y otra cosa es que lo mantenga sano. Como también el crecimiento óptimo. También traemos algunas gráficas de cómo se comporta el animal peso gramo día para las funciones básicas. Acá tenemos, de acuerdo a su potencial genético, garantizando una reproducción exitosa. También, pues, no podemos dejar a un lado lo que es una buena genética para tener éxito en el cultivo. Esto requiere un adecuado conocimiento de los requerimientos nutricionales, como también de los procesos fisiológicos de ingestión, digestión y absorción de los nutrientes. Esto es bien importante, ya que pues el animal al ingerirlo pasa por el tracto digestivo y los nutrientes tienen que ser absorbidos. No es solo llegar al requerimiento nutricional, sino que esos ingredientes tienen que ser aprovechados para poder convertirlos en carne. Siguiente, por favor. Acá pues nutrientes y sus funciones, cómo interactúan las proteínas, la energía, los lípidos, los carbohidratos, los minerales. Las proteínas pues sirven para funciones estructurales, síntesis de las proteínas nuevas, crecimiento y reproducción, síntesis de las proteínas de recambio, epitelios y mucosas. La energía pues están los lípidos. La energía pues también para temas de reserva, ¿verdad? Tanto importante en camarón como el tilapia.
componentes de las membranas celulares, los fosfolípidos, los carbohidratos, los minerales para la función estructural, para mantención, para equilibrio, la homeostasis, los componentes de enzimas y por último, pero no menos importante, el tema de las vitaminas, componentes de enzimas que nos sirven para temas de digestibilidad de las enzimas, procesos enzimáticos. Acá dice que una buena dieta requiere al menos 40 vitaminas esenciales para el buen funcionamiento. De los cuales tenemos los macro y microelementos de lo que componen toda la dieta. Siguiente foto. Acá pues, así de manera general, cómo es el diseño y formulación de un alimento balanceado, la cual se compone pues de materias primas, el requerimiento nutricional de la especie, que es bien importante. Tenemos que conocer el requerimiento mínimo de la especie. Una buena dieta pues trae entre un rango mínimo de la especie, y si la genética pues sabemos que es buena para el crecimiento, entonces ya tiene un rango mayor. Más adelante vamos a ver cómo se comporta. Si se excede ese porcentaje máximo, ya no es utilizado. Entonces, por eso que la especie necesita un mínimo y un máximo requerimiento. Acá pues los nutrientes de las materias primas, vemos como por ejemplo, aminoácidos, pues en la harina de pescado pues es excelente. En las proteínas provenientes de plantas, pues no en todas, por eso que acá dice excelente, pero en algunas bien pobre. Entonces tenemos que saber que de las materias primas provenientes de plantas son buenas en el tema de aminoácidos. En temas de digestibilidad, la harina de pescado pues sigue siendo excelente. En proteínas provenientes por plantas también. Vemos los temas de fósforos, en todo lo que es harina de pescado pues es bueno, pero tenemos que, para la sostenibilidad, pues hay un uso restringido. Por eso que hoy día hay ciertas limitaciones para el uso de materia prima proveniente del océano, porque es captura silvestre. Eso no es sostenible en el tiempo. Acá esto es bien importante, los animales utilizan nutrientes y no composición proximal o ingredientes. Muchas veces tenemos el concepto de, porque es el camarón 35%, una línea básica va a crecer de igual manera que una línea premium, y eso no es igual, porque tiene el tema de digestibilidad y temas de conversión. Entonces, los animales no comen nutrientes. Utilizan nutrientes y no composición proximal. Aquí es bien importante entender el tema si ustedes, por ejemplo, tienen un perro, hay líneas de alimento, de las cuales pues hay unas premium, super premium y una de línea barata. Entonces, esto es bien importante entenderlo en nuestra genética, qué tenemos y hasta dónde queremos llegar. Acá pues los ingredientes vegetales en mayor abundancia, la proteína animal en los provenientes de la agricultura, pues también están limitados. La harina de porcina, que es la harina de cerdo, harina de plumas, harina de carne y hueso, harina de subproductos acuícolas. Todos los subproductos pues se usan también en la elaboración de los concentrados, que son fuentes de nutrientes complementarios. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá tenemos cómo impacto de la nutrición, proteína y crecimiento. Acá como la digestibilidad de las proteínas influye en la dietas básicas. Si se dan cuenta acá, esta es la curva de crecimiento y cómo las dietas básicas
se van quedando comparados con las de alto potencial de crecimiento. Acá tenemos un cuadrante de regresión en donde nos dice 0.16 por día en crecimiento de gramos diarios. Acá tenemos también crecimiento en miligramos. Sí, aquí tenemos el porcentaje de proteína versus de crecimiento día. Acá crecimiento, aquí en dieta, contenido de dieta de lípidos, acá en esta línea, el máximo rango que les mencionaba. Dice si se excede la capacidad, el metabolismo ya no lo utiliza eficientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que el camarón sí lo absorbe, pero lo excede. Ya no lo absorbe a como la especie lo requiere. Un incremento en lípidos, crecimiento en crecimiento, es más eficiente, suplemento de energía, biotumores, para más eficiencia de la energía. Bueno, acá es el crecimiento versus la dieta complementaria en fosfolípidos. Siguiente. Prácticas de alimentación de camarón. Bueno, aquí ya vamos a entrar prácticamente a temas técnicos de cultivo de camarón. Tenemos estas tres combinaciones. Combinación de sal, temperatura, salinidad más oxígeno. Vemos cómo mientras más alta es la salinidad, el oxígeno también se ve afectado. Es inversamente proporcional, ya que mientras más temperatura, el oxígeno cae. Y acá, la importancia del oxígeno disuelto, densidad de siembra versus factor de conversión. Vemos de diferentes densidades, por ejemplo, 15 camarones por metro, de 15 a 20, como el factor de conversión es mejor en densidades bajas. Si vemos acá camarones sembrados a 15 camarones por metro, como la sobrevivencia está arriba del 70%, mientras las densidades van subiendo, camarones arriba de 25 camarones por metro, como la sobrevivencia cae al 40%. ¿Por qué se da eso? Puede ser temas de estrés, temperatura, oxígeno, ya los parámetros se ven seriamente afectados. Siguiente. Vamos a hablar un poco de los efectos de la temperatura. Un rango normal está entre 29 a 31 grados centígrados. Esta es la duración en minutos en el tracto digestivo. Y esta es la temperatura. Entonces vemos que a una temperatura de 24 grados, en el tracto digestivo dura entre 90 a 105 minutos. A una temperatura de 26 grados, dura entre 35 y 60 minutos. A una temperatura de 28 grados, entre 35 y 55. Hasta llegar a una temperatura de 34 grados, la cual vemos que la duración es más corta. ¿Por qué sucede eso? Porque el animal, su metabolismo está más acelerado. Entonces, una buena digestión, si tomamos en cuenta de 29 a 31, va a estar entre 30 y 45 minutos. Si tomamos ese rango. Tracto totalmente vacío, a una temperatura de 24 grados, va a durar 4 horas. Y cuando está en 34, pues 2.3 horas. ¿Cómo están las obras después de 2 horas? A una temperatura de 24 grados,
vamos a encontrar entre 35 y 70%. Donde no tenemos residuos, entre 30 y 32 a 34. Esto quiere decir que hay más actividad cuando la temperatura del agua pues está por encima de los 30 grados. No necesariamente va a convertir más si está comiendo. Él lo pierde en las actividades del día a día, en nadar, en sus actividades de supervivencia. Los alimentos pierden conversión arriba de los 34. Por eso que se recomienda no alimentar si está arriba de 33 grados centígrados. Es mejor parar la alimentación para que ese alimento no se desperdicie. O a la inversa, si está menor a 24, para ser eficientes en el alimento. Solo me gustaría agregar algo, porque esta gráfica prácticamente genera mucho el tema de la pauta en el tema de la alimentación. Si nosotros vemos que los rangos óptimos de temperatura para el cultivo de camarón andan en 29 a 31, nosotros deberíamos de tratar de mantener la temperatura entre 28 a 30 para que estos tiempos en el cual el alimento pasa por el intestino del camarón permanezca ese tiempo y pueden ser absorbidos los nutrientes. Si vemos que la temperatura está menor de esto, el alimento está tarda mucho en pasar. Y si está demasiado la temperatura, el alimento pasa muy rápido. Entonces el animal no tiene esa capacidad de absorber los nutrientes. Y después, ¿qué es lo que pasa? Al final del cultivo, lo que sucede es que no convertimos. Generalmente por eso en el tema del cultivo de camarón, no se recomienda alimentar cuando la temperatura está más de 33, porque va el animal a comerse el alimento, pero no va a haber crecimiento. Y ustedes saben que el alimento representa el 50 al 60% de los costos. Entonces, si fracasamos en el tema de alimentación, es prácticamente el fracaso de la industria. Hay que ser fino. Esta gráfica fue hecha por alguien de Asia, el doctor Lin Su-Wan, muy importante en el tema de alimentación. Por eso le tocaron estos dos parámetros, oxígeno y temperatura. Correcto. Gracias, Gerson. Pasamos a la siguiente. Ya pues hablarles un poco de la evolución de la alimentación. El sistema tradicional boleo, siempre apoyado por bandejas, los testigos. Como ha tenido pues el hombre tratando de hacerlo más fácil, se ha inventado los sopladores mecanizados. Esto pues conectándolo a un tractor con el PTO, pues ya lo impulsa hacia las piscinas. Y lo que ha cobrado mucha relevancia en estos tiempos es el tema de la alimentación automática. Acá tenemos algunas fotos, boleos sin comederos. Esto pues es una técnica de las que no se recomiendan, las cuales pues se vienen con una tabla de alimentación y van dispersando el alimento por toda la piscina. Boleo con visores de fondo. Esto pues prácticamente es tomar una muestra del fondo y ver qué es lo que tenemos: residuos, camarones muertos, lodo. Alimentación total con comederos significa que toda la ración del día va en estas bandejas y se va alimentando. Boleo con comederos testigos, pues ahí lo que se hace es dispersar la ración del día, siempre utilizando la técnica de los testigos. ¿Qué significa eso? Que del 2 al 3% vamos a incluir el alimento en los testigos. Y eso pues hay una técnica que viene más adelante, cómo determinar si el camarón está comiendo o está dejando residuos. Eso, de último, pero no menos importante, es el triángulo de arrastre. Esto se hace para determinar todo lo que está en el fondo. La palabra lo dice, arrastre. Venimos con la lancha arrastrando todo el fondo y sacamos lo que pueda contener. En este caso, pues, sí salen camarones vivos, camarones muertos, mudas, alimento como tal. Y muchas veces cuando hay lodo, pues,
podemos determinar en qué áreas pues sí hay lodo. Siguiente. La definición de alimentación al goleo, pues este método se utiliza con una frecuencia mínima de 3 a 10 veces. ¿Dónde vamos a utilizar 10 veces? Cuando el camarón está pequeño. Y se va reduciendo la frecuencia de las dosis. La dosis diaria se distribuye en cada frecuencia, se usa comeros testigos para estimar la dosis correcta. En los testigos se coloca del 1 al 3% de la ración. ¿Qué quiere decir esto? Si son 100 libras de alimento por dosis, vamos a colocar 3 libras en los testigos. Ese es el 3%. Los ajustes de la alimentación se hacen en base a los residuos de los testigos y con una tabla teórica. Acá el tema de las tablas teóricas, pues hoy día en la agricultura pues existen muchas. Nosotros tenemos que adaptar una que se adapte a nuestras condiciones. No podemos decir esta es la mejor si uno no conoce las condiciones de sus piscinas. Acá tenemos herramientas de control, tablas de alimentación, comederos testigos, chequeo de intestinos y triángulo de arrastre. También hay una técnica que se utiliza para el chequeo de intestinos. Esto es para determinar si realmente hay un porcentaje de camarón que está aprovechando el alimento. Siguiente, por favor. Acá una tablita, la cual nos enseña el número de comederos por testigo por área. Por ejemplo, tamaño de estanque por hectárea, de 1 a 2, de 6 a 10 si es intensivo. De 2 a 5 hectáreas, 4 o 5 testigos. Perdí. De 5 hectáreas a 10, de 2 a 3 testigos. Y arriba de 11 hectáreas, de 1 a 2, pero esos ya en sistemas extensivos. Los cultivos intensivos requieren más comederos por hectárea porque el volumen de alimento es mayor. Entonces, mientras más alimento apliquemos en la piscina, tenemos que utilizar pues, más testigos. Acá algo bien importante que es la cantidad máxima de alimento que va en cada testigo. Por regla general, no debe exceder el kilo de alimento. ¿Qué consecuencias pueden tener? Erosiones en piscinas de cultivo son producidas por la actividad de miles de camarones cuando se dosifica más de 1 kilo. Entonces les decía que como regla general no debe exceder el kilo de alimento en cada testigo. Y acá vemos pues en una imagen cómo interactúan los camarones en el fondo a diferentes profundidades. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta de que el comedero debe de tocar el fondo, porque si queda prácticamente en la columna, lo que va a hacer es que se va a caer. Y podemos decir, si está comiendo, pero en realidad lo que va a pasar es que se está desperdiciando en el fondo. El siguiente. El deterioro del fondo de los estanques por exceso de alimento en los comederos. Analizando los suelos de camaroneras alimentados todo por comedero. Pues este es un ejemplo de una finca donde se alimentaba 100% el alimento en cada testigo. Concentración de materia orgánica de 3 camaroneras mostrando diferencias significativas entre las zonas de los comederos y zonas lejos de los comederos. Acá hay tres lugares diferentes de 3 latitudes: Brasil, Ecuador, Perú. Si se encuentra aquí el promedio de la materia orgánica en zona de comederos, en Brasil 5.35, en Ecuador 3.5 y en Perú 4.23. El promedio de la materia orgánica fuera de la zona de los comederos, esto es en la zona de los comederos, fuera de ella 2.5
1.76 y 2.05. Acá pues vemos el impacto que tiene en la zona de los comederos. Acá está el comedero, en una piscina recién cosechada, y vemos cómo la actividad de la alimentación pues contribuye a que se formen estas zonas de sedimento. Y acá pues un camarón directamente ya alimentándose del comedero, y acá pues se ve como que está mudando en el fondo. Siguiente. Bueno, entramos a la parte ya de los chequeos para determinar subalimentación. ¿Qué entendemos por subalimentación? Es cuando nos estamos quedando cortos de la dosis recomendada. Evaluando contenido intestinal. La técnica es: se realiza 1 hora después de alimentar. Se sacan 100 camarones de por lo menos 2 puntos del estanque. Acá esta es la regla, pero puede ser 50, 10, dependiendo de si es un cultivo intensivo o extensivo. Si es un sistema extensivo, no vamos a sacar 100, porque vamos a hacer muchos lances. Puede ser la mitad, por ejemplo. En un sistema intensivo, pues, de un lance, sacamos hasta 300 camarones. Entonces, en este caso se aplica, pero en sistemas extensivos pueden ser menos. ¿Qué se espera 1 hora después de alimentar? Se espera que por lo menos el 60% tenga alimento en los intestinos, el color marrón o café, que está acá. 1 hora después, arriba del 60%. Pero si el 40% más de los camarones tienen intestino negro, entonces se debe subir a la dosis. ¿Por qué? Porque no estamos siendo suficiente la cantidad que estamos aplicando. Y acá hay un ejemplo. Si 1 hora después de alimentar la mitad de los intestinos están negros, se debe subir la dosis de alimento. Este es otro ejemplo. 50-50 después de 1 hora, subimos. ¿Cuál es lo mínimo que podemos esperar? El 60% después de 1 hora. Y esto es bien importante que se practique en las fincas para poder ser más eficientes en la alimentación. Ya que, como mi compañero decía, de acá depende el éxito o el fracaso de nuestro cultivo. Entonces el camarón es bien difícil, se puede decir, porque ellos viven en el fondo del estanque. No es como la tilapia, que ellos suben y comen en la superficie. El camarón es más de fondo. La siguiente lámina nos va a indicar la siguiente, por no, regresa entonces. Acá en la anterior era subalimentación. En esta lámina es sobrealimentación. Esa es la diferencia. Acá se realiza 1 hora antes de la siguiente ración. Si se recuerdan, en la primera evaluación era 1 hora después. En esta, 1 hora antes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esté arriba del 90% de intestino negro. ¿Por qué? Porque ya toca la siguiente. Entonces, casi todos deben tener intestinos negros. Si más del 10% del intestino son marrones, entonces se debe de bajar la dosis. Acá lo que se espera es que estén en el 90% de ese color. 1 hora antes. No vamos a confundir. 1 hora antes de la siguiente, el 90% de intestino negro. Para determinar su alimentación, es 1 hora después de tirar la dosis y debe estar arriba del 60%. Acá 80-20, 80% de negro, se puede decir, puede ser lobo, puede ser fitoplancton, zooplancton, que da ese color negro, no necesariamente de lobo. Vamos a la siguiente.
Y acá esta lámina también es bien ilustrativa, nos indica los efectos de la sobrealimentación. Acá tenemos el alimento que no se consume, forma directamente ese alimento. Las excretas de los camarones, hay heces, hay descomposición por bacterias, hay deterioro del agua, hay oxígeno y sueldo bajo, y esto viene a recaer a un estrés, si tenemos estos tres. ¿Qué causa el estrés? Mortalidad, enfermedades, crecimiento lento, camarones muertos, hay más mudas, zooplancton. Bueno, aquí al haber este estrés causa mortalidades, los tres en rojo. Después viene el camarón muerto, mudas, zooplancton y algas, que también vienen a caer al sedimento. Cuando ya tenemos el sedimento, empiezan los gases tóxicos. Sulfuro de hidrógeno, nitritos, amonio y amoníaco. Esos cuatro elementos nos causan mortalidades en las piscinas. Y es lo que esta gráfica nos dice de los efectos de la sobrealimentación. Siguiente, por favor. Bueno, acá voy a hablarles un poco de la alimentación automática. Este es ejemplo de un aparato, el cual pues es programable, ya sea con un temporizador, o también hoy día existen hidrófonos que se colocan en el fondo de la piscina para escuchar cuando el camarón está comiendo. El maxilar de la masticación, ese hidrófono lo detecta y empieza a alimentarles, a suministrarles alimento. Los alimentadores automáticos son aparatos que volean de forma programada el alimento balanceado en un área determinada. Acá, este es un flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que está montado sobre flotadores y con una polea lo colocamos en el sitio donde queremos que esté. También hay unos ejemplos que tienen muelles permanentes. ¿Qué herramientas de control tenemos? Tabla de alimentación, conaderos festivos y triángulos de arrastre. Si se dan cuenta, no difieren mucho de las otras técnicas del voleo. Siempre tenemos que tener nuestra tabla de alimentación, porque va a ser nuestra guía de lo que teóricamente debe estar comiendo. ¿Cómo comprobamos que realmente esté comiendo lo que dice la tabla? Con los conaderos festivos y el triángulo de arrastre. En esta gráfica lo que nos dice es cómo el efecto de la lluvia sí tiene impacto sobre la dosis o el consumo del camarón. Vemos acá un incremento en la lluvia y el tema de la alimentación, el consumo cae. Acá vemos una lluvia fuerte y el consumo se viene para abajo. La línea roja es el consumo y esto dice el incremento de la lluvia, cómo trae consecuencias, mudas fuertes y caídas de la salinidad. En este caso, pues, hay un tema de osmorregulación y hay que hacer a veces ajustes de minerales para poder compensar lo que se está perdiendo en minerales a causa del agua dulce. Siguiente. Bueno, acá ejemplo de un alimentador automático puesto en un muelle. Estos son muelles permanentes. La desventaja de esto es que está en un área determinada. Aspectos a considerar: diámetro de voleo de 18 a 20 metros. Ese es el diámetro que se requiere como mínimo. A más altura, más área de voleo. Pero lo recomendable es que esté entre la distancia del agua a donde está el disparador de 60 a 80 centímetros. Esa es la altura para que volee de 18 a 20 metros. Aunque también cabe resaltar que del tamaño del disparador
Si son más largos, disparan pues a más distancia. Pero normalmente estos ya vienen a una medida estándar para que alcance los 18 a 20 metros. Acá en esto gris nos muestra la dispersión de alimentos por disparos de los alimentadores y las distancias que deben tener los testigos. Acá es donde colocamos los testigos. Por ejemplo, un motor que tiene más RPM, de más potencia, nos dice que va a dispersar más lejos el alimento a un motor que tiene menos revoluciones. Normalmente en estos casos se utilizan motores de 1 HP, aunque hay casos de piscinas que son pequeñas que se usan motores de medio HP. Pero acá, si se dan cuenta, el testigo debe de estar en el rango de donde cae el alimento. No podemos poner un testigo donde no hay incidencia del alimento que cae, porque ahí no estamos evaluando nada. Siguiente. Consideraciones. Posición versus número de animales. Esto también es importante. Aspectos importantes a considerar. Nos dice que cada equipo es capaz de alimentar entre 300,000 a 600,000 camarones, dependiendo del tamaño y la forma del estanque. Tenemos este ejemplo que es una piscina de media hectárea, en donde los alimentadores automáticos están opuestos a uno a cada extremo, y estas son los aireadores. Acá dice, depende del peso del animal, pero puede alimentar de 7,000 a 8,000 libras por equipo. Si ustedes hacen el cálculo de 300,000 a 600,000, vamos a colocar 400,000 por 10 gramos, esto nos da 7,000 a 8,000 libras. Entonces, la capacidad de un equipo muchas veces también se determina por la biomasa. En piscinas pequeñas, de 400,000 a 500,000 animales. Este es un ejemplo de una piscina de 1,200 metros. Si se dan cuenta, acá solo hay un equipo, porque no da para colocar pues, dos por la cantidad de animales. Entonces, en una piscina que tenemos 1,200,000 animales, ¿cuántos vamos a poner? ¿Cuántos equipos? En un estanque donde hay 1,200,000, si tomamos este ejemplo, ¿cuántos equipos vamos a poner? Puede ser 2 mínimo, hasta 3, por el número de animales. Sí, quedó claro esta parte, cómo podemos dimensionar los equipos por piscina. Va a depender por el número de animales que tengamos. Siguiente. Bueno, acá ya el tema de las ventajas. Mejora el crecimiento del camarón y las uniformidades de tallas. ¿Por qué se dan las uniformidades de tallas con equipos de alimentación automática? Con los equipos, contrario a la alimentación por voleo, nosotros podemos programar los equipos con más frecuencia. Entonces, hay más disponibilidad de alimento en la piscina. Si nosotros alimentamos al voleo 3 veces al día, nosotros podemos programar este equipo que nos tire el alimento inclusive a cada 5 minutos. Entonces, hay más disponibilidad de alimento, hay más disponibilidad de partículas en el agua. Reduce el factor de conversión como consecuencia del buen crecimiento. En un sistema tradicional de voleo, a usar alimentación automática, sí se ha visto mejoras significativas de conversiones de, por ejemplo,
alimentación tradicional 1.7 versus 1.4 o 1.3. Eso económicamente pues sí ya es rentable. Por el consumo inmediato del alimento se mantiene la buena calidad de los fondos. Esto, el camarón muchas veces no deja que el alimento caiga al fondo, sino que es consumido inmediatamente. Por las cantidades pocas que están cayendo constantes. El camarón aprovecha mejor el alimento antes de la lixiviación. ¿Qué entendemos por lixiviación? Pues es todos los nutrientes que se van perdiendo a través del tiempo. En estudios que hemos realizado, hemos visto que pierde hasta un 50% de sus nutrientes en la primera media hora. Eso es impactante, está directamente relacionado con la permeabilidad del pellet. El pellet, el agua rompe la tensión del pellet, la compactada, y lo que hace es que lo abre y va perdiendo los nutrientes. Entonces, por eso es importante que el alimento sea consumido casi que inmediatamente, que no pase mucho tiempo en el agua. En general, se reduce el costo y se mejora la eficiencia de la alimentación. ¿Cómo vamos a reducir el costo? Pues teniendo mejores conversiones. Siguiente. Que viene el tema de tilapia. No sé si tendrán alguna duda en camarón o lo dejamos. No sé si les dejamos dudas en el tema de camarón o lo dejamos al final, cuando ya volvemos los temas. ¿Al final? Al final. Buenas tardes. Como se mencionó al inicio, mi nombre es Efsan Naine. Soy hondureño, agrónomo de profesión y con una especialidad en acuicultura. En este caso vamos a tocar algunos temas bien breves del tema de tilapia y como punto primordial en el recuadro les menciono algunos parámetros o rangos ideales para el cultivo de la tilapia. En el tema de oxígeno, entre 3 a 10 miligramos, temperaturas entre 24 y 28. Por eso, tanto el camarón como la tilapia se consideran peces y crustáceos para zonas tropicales. En el caso del pH, debe estar cerca de la neutralidad, entre 6,5 a 9, y en el tema de la alcalinidad, entre 10 a 500 miligramos. En las imágenes podemos colocar algunas características deseables de la tilapia de manera fenotípica. Si ustedes pueden ver en este recuadro, es lo que nosotros buscamos como un tema comercial, y esto es lo indeseable. O sea, estos no son peces que nos interesan para temas de cultivo, pero aquí para el tema de ganancia, imagen, salud, son cosas que podemos observar físicamente y podemos hacer selección fenotípica a través de la visión y la selección de los organismos. Aquí una diferencia entre un macho y una hembra. Generalmente el macho con mayor tamaño que la hembra. Esto únicamente en los salmones es al revés. En salmón es la hembra de mayor tamaño y el macho es el más pequeño. Y por eso en el tema del cultivo de tilapia, lo interesante en cultivar son machos. Y por eso se da la aplicación de una hormona para hacer la reversión, para masculinizar la población. Perdón. En el caso de los salmones es al revés, es el cultivo de hembras. Y allá se dan estradiol para colocar las poblaciones 100% femeninas. Siguiente, por favor. Aquí, de manera general, vamos a comentar algunas especies de genéticas de cultivo en la tilapia. Normalmente tenemos la tilapia Aerochromis aureus. No sé si en El Salvador tengan esta línea genética. Entiendo de que hay en Costa Rica y Honduras, conocida como tilapia azul. Generalmente las tilapias le dan nombres comunes por la tonalidad de la piel. En el caso del Aerochromis mozambicus, que es conocido como la tilapia negra. En el caso del Aerochromis niloticus, que es conocido como la tilapia gris.
y en el caso de una Orochromys ulepsis, que es conocida como la tilapia guana. Siguiente. Y bueno, lo que creo que en el caso de Honduras y El Salvador, la tilapia de color rojo son las que son más llamativas para el tema de mercado. Caso inverso sucede en Guatemala y en México, que allá lo que se cultiva son tilapias oscuras, como las que vimos anteriormente. Aquí podemos tener lo que es la Red Florida, que es son híbridos de mezcla de tilapia de varias líneas puras para lo que es la generación de una especie con fines comerciales y que sea atractiva para, en este caso, para el mercado meta. Siguiente. Algunos KPIs productivos en el cultivo de la tilapia. Hay que considerar algunos puntos para el tema del buen desempeño de la tilapia. Uno de ellos debe ser la genética, que no haya consanguinidad o inbreeding dentro de las especies, conocido como consanguinidad, que estén las familias lo más lejanas posibles y no lo más cercano posible. ¿Cómo podríamos decir eso? Que no hayan padres mezclándose con hijas o hijas mezclándose con padres, de manera inversa, ya sea hembras hijas con padres machos o viceversa, porque entre más cercana sea la consanguinidad vamos a tener problemas de desempeño genético. Aunque utilicemos el mejor alimento posible, su capacidad de crecimiento no va a ser similar por el tema de la genética. La calidad de la semilla o del alevín, el manejo del cultivo, la alimentación, pues es el tema que estamos tratando, la salud del individuo, la densidad o carga de biomasa que utilicemos y el clima. No es lo mismo tratar de crecer tilapia en ambientes en el cual el óptimo es de 28 a 32 grados de temperatura, crecerla en condiciones de 21. La única tilapia que yo he tenido experiencia de cultivo en temperaturas de 21 grados es la Orochromys aureus. De hecho, en Costa Rica, la empresa que vende genética está a esas condiciones de temperatura, entre 20 y 22 grados. Y por un tema de adaptabilidad de la genética, se ha ido desarrollando de que puede tener buen comportamiento ese tipo de clima. Con ello, logrando cubrir todas estas temáticas o KPIs productivos, nuestra curva de crecimiento debe ser exponencial. Como podemos ver aquí, hay un crecimiento exponencial desde el día 0 hasta el día 120 o 120 de cultivo. ¿Qué sucede si uno de estos KPIs no están bien diseñados para el cultivo? Vamos a tener crecimientos lentos. Y cuando el crecimiento es demasiado lento, el factor de conversión viene a generarnos en contra y no llegamos a la talla de mercado en el menor tiempo posible, que ese es el objetivo como productores o como acuicultores. Tratar de crecer la especie y llegar a la talla del mercado en el menor tiempo posible. Así. Siguiente. Creo que se lo mencioné cuando tomé la palabra en la exposición de mi compañero Luis. El tema del alimento balanceado representa hasta el 60% de los costos. Y un mal uso del alimento balanceado, tanto en cualquier especie acuícola, nos va a dar el éxito o el fracaso de nuestro sistema de cultivo. Siguiente. Aquí lo que tratamos de mencionar es el tema de la estrategia de alimentación. La estrategia de alimentación en el cultivo de tilapia difiere mucho por el tamaño de la partícula que vamos a utilizar en base a los días de cultivo y la proteína. No es lo mismo tener un pez de 300 gramos y darle proteína 45-40, porque realmente no es un requerimiento como especie. Generalmente los requerimientos, entre más pequeño esté el individuo, mayor es el requerimiento proteico, y por ende va bajando a medida que el animal va creciendo. Pero las partículas van de menos por el tamaño de la boca del individuo hasta partículas mucho más grandes cuando el individuo ya está próximo a las tallas comerciales. Y podemos ver lo que es el cambio de la proteína, el formato, 45-40%,
cuando el individuo está en 1.5 a 45 gramos, con formato de 1,2, y así sucesivamente, cuando el pez está casi adulto, llegamos hasta proteínas de 38 o 28, que ya están muy cercanos a la cosecha. Siguiente. Como marca de alimentos, Areca, esta es nuestra pauta de alimentación, pero ningún proveedor de alimentos puede decir que esto está escrito en piedra. Realmente cada productor desarrolla su propia tabla de alimentación. Esta es una base productiva, en la cual nosotros recomendamos que dependiendo del peso del individuo se utilice un porcentaje de proteína, y en base a este porcentaje de proteína se utilice o se hagan los cálculos de las raciones en base a un porcentaje de la biomasa en cultivo y el número de veces que tenemos que alimentar. Como le digo, este es un rango, pero realmente hay productores que esto lo han ajustado a sus condiciones específicas de cultivo. Posteriormente a esto vamos a hacer 2 cálculos, y ahí se voy a necesitar el apoyo de los estudiantes. Siguiente. Lo que queremos aquí hacer es un cálculo de raciones. Vamos a sacar 2 tipos de raciones. Para una población de 2.500 individuos, con un peso promedio de 15 gramos. Posteriormente va a haber un ejemplo en el cual vamos a tratar de sacar a otra población con otro porcentaje de gramos. Aquí hay un porcentaje de mortalidad del 10%, y lo que nos dice la regla básica de la multiplicación es población por el peso menos la mortalidad. En este caso tenemos una población de 2.500 ejemplares por los 15 gramos menos el porcentaje de mortalidad. Tenemos una biomasa alrededor de 33.000 gramos. Estos 33.000 gramos los tenemos que transformar a libras, entonces los dividimos en una libra de 454 gramos, y nos da que tenemos una biomasa, nuestro cultivo, de 74 libras de peces. Pero si hacemos retrocedemos a la filmina anterior, por favor. Individuos de 1 a 30 gramos, 15 al 10% de la biomasa. Ahora regresemos a la siguiente. Los individuos son de 15 gramos. Entonces, si tenemos una biomasa de 74 libras, esto lo vamos a multiplicar. Aquí se usó 12%, porque el rango lo vieron que es bastante amplio. Entonces, lo multiplicamos por 12, da 8.9 libras de alimento. Eso es lo que nosotros tenemos que dar por día. Y si lo vamos a dar 8 veces al día, lo dividimos por el número de raciones, y cada ración debe ser de 1.1 libras por ración. Al total del alimento diario es de 8.9. Claro que tampoco está escrito que hay que entregar las 8 libras, porque vamos a hacer los monitoreos si realmente el individuo se está comiendo cada una de las raciones. Si no se come la ración, pues lo que hacemos es parar y dejar de alimentar y exigirle al pez que se coma lo que está todavía flotando en el estanque. Afortunadamente, el tema del cultivo de tilapia no es como el de camarón, que en el caso de la especie de la tilapia es bentónica y se mantiene en la columna del agua. En cambio, el camarón permanece en el fondo y es mucho más complicado medir el tema de la alimentación. En el caso de la tilapia, vemos los sobrantes de alimentos flotando y podemos tomar las decisiones de parar o de dar la siguiente razón. Siguiente. Aquí sí necesitaría que los cálculos, una población de 5.000 animales con casi media libra de peso, 254 gramos. Se hace una multiplicación a un 8% de mortalidad y hacemos los mismos cálculos, tratamos de convertir todo a libra. Tenemos un 2.573 libras. Y si regresamos, cuando los peces están ya a un promedio arriba de media libra, nuestro body weight, como se llama normalmente, o nuestra tasa de conversión por biomasa, aquí usamos el 3%, entonces esto genera que tenemos una alimentación diaria de 77 libras de alimento. Pero como el pez está más grande, nuestras raciones son más cortas.
y generalmente por ración va a ser de 20 libras. Pero como les menciono, no está escrito en piedra de que hay que entregar las 77 libras. Después de la aplicación de la primera ración, se hace un monitoreo sobre la superficie, si hay consumo de ese alimento, si hay un consumo del 100%, se entrega la siguiente ración, y si no, pues se abstiene y se para de alimentar. Como les menciono, si nosotros agregamos alimento que no es consumido a la columna de agua, se generan todas las generaciones de gases que mencionó en la columna anterior el compañero Luis, con el tema de gases de amonio, amoníaco y otro tipo de sulfuros que vienen a dañar la calidad del agua y en cierto modo a complicar el tema de salud de nuestra especie en cultivo. Sigue. Para concluir toda la temática, hemos dividido algunos puntos en base a cada tema que fue tocado. En el tema de nutrición, dejamos aquel eslogan donde estaban los conceptos, donde un alimento debe contener los nutrientes para mantener la salud y el crecimiento. Porque en acuicultura no solo debemos apuntar a crecer, también tenemos que apuntar a tener individuos sanos. Porque si no, podemos crecer, pero podemos crecer con poca población, y no es ese el objetivo de la especie en cultivo, en base a su capacidad genética. La genética juega un papel muy importante, ya que, como les menciono, si existe un tema de consanguinidad o hibriding en la especie, su potencial híbrido va a ser menor en una especie que no tenga tanta consanguinidad en el tema familiar. En acuicultura es el tema de la data que les presentó Luis de crecimiento de la industria. Podemos mencionar que la temperatura y la salinidad son inversamente proporcionadas al oxígeno. Siempre cuando tengamos mayor temperatura, ahorita en este momento, que tenemos temperaturas en los horarios después del mediodía, entre las 11 a las 4 de la tarde pueden llegar temperaturas en el agua superiores a 34 grados, pero radicalmente con estas temperaturas altas, nuestros niveles de oxígeno tienden a bajar. Entonces, es ahí donde nosotros, ahorita la industria en la actualidad está haciendo mucha inversión en el tema de aireación. ¿Para qué? Para asumir densidades de producción, pero que no nos afecte o no haya mortalidad por un tema de falta de oxígeno. Entonces, hay que hacer lo que es una inversión con la entrega de oxígeno a través de máquinas. La temperatura óptima de cada especie de cultivo juega un papel importante en la acción de los nutrientes nectarios. Aquella gráfica, por eso yo intercedí, para que quedara muy claro, porque... ¿Por qué? Porque en esa gráfica nos logra determinar los rangos óptimos en los cuales nosotros debemos de alimentar. En el tema de camarón, las herramientas de control del alimento impactan en el éxito o fracaso de la producción. Es muy difícil, tanto en el camarón como en la tilapia, nosotros solo demos alimentos por tirar y no midamos si hay o no consumo de este alimento. Porque si no hay consumo, este alimento excedente daña el tema de calidad del agua donde vive la especie. Y si no le estamos dando lo que ella necesita, tampoco vamos a tener el crecimiento adecuado en el tiempo que nosotros queremos llegar a la talla del mercado. En el tema de la tilapia, el tamaño de la partícula y su nivel proteico en los alimentos es bastante vital en el crecimiento del individuo, sin dejar a un lado el vigor híbrido. Siempre el tema de genética juega un papel particular en todas las especies de cultivo. Con ello finalizamos la exposición. Si tienen alguna duda, pues son bienvenidas. Una pregunta, Juanes. Bien. A base del requerimiento alimenticio, también hablando sobre la harina, ¿qué fórmula recomiendan? La parte tirando ¿Qué fórmula recomiendan?
El sistema de rendimiento alimenticio, hablando sobre los porcentajes analíticos. En temas de nivel proteico, bueno, inicialmente el camarón se inicia con un 40% de proteína. En etapas iniciales, normalmente por el tamaño de la boca del camarón, pues se usan el tamaño de partículas por micras. Estamos hablando de 0.6 micras de poslarva tamaño 12, PL12. Entonces, hablamos desde que sale del laboratorio a finca, que es un PL12, un nivel de proteína del 40% como mínimo. Hay requerimientos mayores al 40%, pero ya va a depender del portafolio de productos que tenga cada casa comercial. Por ejemplo, nosotros iniciamos con el 40%. No, nosotros tenemos ese nivel proteico del 40%. Otra pregunta. El porcentaje de proteínas que manejan el porcentaje de las comidas. En camarón tenemos 40% en iniciadores. En tilapia empezamos con el 45%. En tamaños 1.2 milímetros. Por ejemplo, en camarón, 40% iniciador es un crumble. Cabe mencionar que nosotros no tenemos pellet definido en iniciadores, sino que es un pellet y después se quiebra y se sacan rangos de partículas de 500 a 1200 micras. Como segunda fase tenemos 35%, 1.2 milímetros. Seguidamente por el 1.8, que es el 35 y 30%. Finalizamos el 30. En tilapia, 45, 40, y hay productores que terminan en 28 o el 32%. Y otra pregunta, con respecto a los minerales, ¿qué cantidad de minerales posee Muy buena pregunta. Con el tema de minerales en camarón, pues va a depender, normalmente está relacionado con la salinidad. Pero en el mar, a una salinidad de 32 partes por mil, estamos hablando de magnesio 1300 miligramos por litro, calcio anda alrededor de 350, potasio alrededor de 350, ¿no? Es relación 3:1:1. En salinidades de 32. Si hablamos de alcalinidad del mar, anda alrededor de 100 a 125 miligramos por litro. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, hoy es tiempo. Si no, preguntamos nosotros. ¿Cuáles utilizan los camarones? ¿Cuáles van a empiezan? En camarón. Sí. No sé si podemos poner la lámina. Está regresando. Está en la tercera o cuarta. No me equivoco. Ahí. Yes. Siguiente. Siguiente. Fuente. No, es la siguiente lámina. La siguiente. Bueno, acá tenemos los macro, calcio, magnesio, potasio, fósforo, sodio, hierro, manganeso, selenio, que tenemos. Y los micro, pues ya viene la vitamina A, D, E, K, B1, B2, B6. ¿Cuál es de esto? El requerimiento, más de 40 como mínimo. ¿Alguien más? Digamos que está pegado pues. Voy a interpretar todo eso.
y que la materia prima para formular este tipo de concentrado utilizan una materia prima vegetal o animal. Vegetal. Más que todo la soya es la... Soya, trigo, dependiendo de la formulación, puede usarse maíz también. El tema de la harina de origen, harina de pescado, o sea, es un ingrediente muy bueno que tiene, de hecho, en el corporativo. Creo que hay una gráfica aquí donde se hacía un comparativo entre la harina de pescado con la vegetal, y la harina de pescado tiene los ingredientes más óptimos. El tema es el tema del costo y el tema de sostenibilidad en el tiempo. Sabemos, en la primera gráfica se miraba cómo la pesca ha ido poco a poco acortándose por el tema del efecto del cambio climático, donde con 1 grado de temperatura que ha cambiado la temperatura del agua, hay muchas especies que han dejado de poderse reproducir. Y estas especies, les voy a poner un ejemplo del caso de la anchoveta, que el banco natural más grande de anchoveta está en Perú. Y en el caso antes ni existía veda para cultivo, para captura de esta anchoveta. Ahora la ventana es más o menos de 3 meses de captura. Y hay una cuota por embarcación, y antes era abierto ese tema. ¿Por qué? Por el tema de los efectos de los cambios climáticos. Las especies que son destinadas para el tema de alimento balanceado, su disponibilidad en el medio ha sido más baja. Entonces, por eso en el tema de formulación de alimentos balanceados para la acuacultura, se ha modificado mucho el tema de harinas de origen vegetal. Y con ello, como les digo, soya, trigo, maíz, que también son subproductos que no entran en competencia con el tema de consumo humano. O sea, el maíz usado para la formulación de dietas de balanceado es un maíz que no es para consumo humano. O sea, no es que estamos en una competencia, como en algunos lugares se ha escuchado. Sencillamente que es otro tipo de ingrediente. El tema de trigo, y también hay que mencionar de que las dietas tienen diferentes formulaciones. En el caso, nosotros tenemos clientes que nos piden formulaciones que no tienen productos, que no deben de llevar nada de trazas de origen terrestre, como decir pollo. Pero quienes nos piden eso, camaroneras o productores de tilapia, que su origen de mercado es aquellos mercados europeos exquisitos del norte de Europa. Ya podemos decir Inglaterra, Francia, donde le dan un diferencial de precio al camarón, porque este producto no haya sido alimentado con trazas de origen terrestre. Generalmente pollo, pero puede ser también el tema de cerdo y otro tipo. En el caso de algunos mercados como Arabia Saudita, ahí le reciben camarón, pero la única exigencia es que debe estar libre de trazas de origen de cerdo. ¿Pero por qué creen que en Arabia Saudita sucede eso? Las creencias. ¿Sí? Las creencias. Por un tema cultural, porque ellos no comen el cerdo. Entonces exigen que el camarón que llega a Arabia Saudita no haya sido alimentado con un balanceado que se haya elaborado o formulado con harina de cerdo. Entonces hay una certificación que se llama pre-port. Entonces hay que comprobar que el alimento está formulado sin ese tipo de harina de cerdo. Bien, quería solo hacer ver la importancia de la presentación que han hecho Carlos. Ingenieros, pero siempre se ha hablado de que nosotros debemos de buscar rentabilidad, ¿verdad? Y si queremos ser rentables, lo que tenemos que prestarle atención es alimentación, ¿verdad? Ya mencionaron ellos, y así es en cualquier especie animal, no solamente en la parte acuícola, ¿verdad? Que andamos del 50, decimos, nos podemos ir hasta el 70, y si nos descuidamos, nos podemos ir a más de los costos de producción. Pero entonces, eso es lo que hace que el producto nos salga caro. Y por lo tanto, si queremos ser eficientes, tenemos que prestarle bastante atención a eso. Si es posible, ir buscando llegar al 50, ¿verdad? Para ser más rentable. Entonces, a eso es lo que tenemos que buscar llegar, ¿verdad? Y para eso les hablan ellos de que hay que estar monitoreando todo, ¿verdad? No solo es que nos vamos a ir, que la tabla nos dice vamos a tirar tanto, ¿no? Sino que hay que hacer muestreo para ir ajustando esa tabla y después ver también cuál es la respuesta de la especie, ¿verdad? Para ver si
estamos trabajando bien y monitoreando eso, ¿verdad? Ir viendo el factor ese de conversión que mencionan ahí, ¿no? Ya en las dos presentaciones han hablado bastante de eso, pero entonces a eso es de que le tenemos que entrar a ver prácticamente el buen manejo del alimento que vamos a utilizar. Y eso es bien importante, como decía, no solamente en esta especie, sino que en todas. Y erradamente se ha manejado un concepto de que si no hay disponibilidad, yo estoy cultivando camarón, por ejemplo, y Luis está cultivando tilapia, pero yo me quedo sin alimento de camarón, vengo y le digo a Luis, regálame alimento de tilapia, y es alimento que flota, o sea, se queda arriba, o sea, el pez no lo va a consumir. Digamos que fuese al revés, que yo le doy alimento de camarón a Luis y la tilapia se lo va a comer, porque el alimento va a ir, cae en la superficie y va bajando y el pez se lo va. Pero no es lo ideal, porque el alimento de camarón está formulado para los requerimientos nutricionales de la especie del camarón. Y el de tilapia está formulado para los requerimientos de la especie, que son muy diferentes. Entre un pez y un crustáceo los requerimientos son diferentes. Inclusive si nos damos, aunque sea de tilapia, si nos damos el adecuado según la edad, ¿verdad? Igual la respuesta no va a ser la misma. Y a la hora del día también por la temperatura, por los niveles de oxígeno también. Por eso los enlistábamos ahí de todo lo importante, ¿verdad? Y un punto es que el alimento, tanto de tilapia como de camarón, no puede estar formulado por la misma especie. ¿Por qué creo que es? O sea, ¿por qué en mi balanceado de camarón no hay harina de camarón? Que es un subproducto de origen marino. Es prohibido el tema del canibalismo. No le puedo dar de alimento a una especie de su misma especie, porque no debo fomentar el canibalismo. Ni a la tilapia yo puedo formular con harina de tilapia, aunque me salga mucho más barato. Yo puedo usar harina de tilapia, para formular balanceado de camarón y viceversa, pero no dentro de la misma especie, porque eso es, de hecho, está escrito que no debe de alimentarse a una especie con su misma especie por el tema de canibalismo. Bueno, yo solo agrego algo, agradecerle este esfuerzo que se hace a través de Granja Camaronera Las Ánimas. Hoy en la mañana tuvimos al ingeniero Miguel por acá. Creo que es un buen esfuerzo que ustedes hicieron. Bueno, 2, 3. Poder con mayor conocimiento de la facultad y de ustedes que vienen en apoyo a la academia a través de Granja Las Ánimas. Entonces yo agradecerles su participación, un esfuerzo por hacer una conferencia integrada de 2 especies. Sé que no es fácil, digamos, integrar un tema, digamos, pero los elementos que nos han planteado nos han ilustrado prácticamente, digamos, el panorama en términos de la nutrición de las especies. Yo solo finalizar diciéndoles si nos pueden como un poco dar los datos, digamos, en términos de costeo, cómo es el alimento que ustedes promueven, lo que promueve Areca, digamos, dentro de El Salvador, y con qué productores tienen relaciones en el país. Eso es interesante para nosotros, porque también nos sirve para comparar el alimento, digamos, que se produce a nivel nacional con el de ustedes. Y si tienen algún dato, digamos, cómo se ve ya en términos de ganancia de peso los alimentos que ustedes promueven. Ya. Los temas de precio, pues lo voy a dejar a José Luis. Quería hacer un preámbulo y de cuál es, pues, el tema de las líneas que nosotros manejamos. Nosotros, por ejemplo, no le vamos a ir a ofertar la misma línea de alimento a alguien que siembre a 12 camarones por metro, a uno que esté sembrando 100 camarones por metro. Entonces tenemos diferentes líneas de alimento que van diseñadas a la densidad de cada cultivo. Entonces tenemos desde la línea básica, la cual cubre los requerimientos mínimos de la especie, a una intermedia que ya está excedida al requerimiento mínimo, y otra, la cual tenemos la línea premium, que es la que está diseñada para temas de genética de mayor densidad también. Sí, mayor densidad, línea genética mejorada, los que manejan temas de tecnología. Hay
hay camaroneros que inclusive no tienen ni aireación, ¿verdad? Siembran muy poco, entonces a estos productores nosotros no les vamos a ir a vender una línea cara, porque entonces lo que vamos a hacer es encarecer el costo de producción. Entonces vamos a enfocarnos en qué está produciendo X o Y productor. Y ahí, haciendo ese preámbulo, pues sí tenemos diferenciación de precios. No es igual el alimento que consume don Miguel Delgado por la tecnología y densidades que él siembra a alguien que está pues, sembrando cientos de camarón. Entonces, más o menos, ¿como cuánto anda el precio a nivel nacional para los pequeños productores? Bueno, mi nombre es José Luis, soy encargado de la parte comercial, la parte camarón y tilapia. Bueno, el precio varía, como dicen los compañeros, el plan de alimentación no es lo mismo. Pueden haber 5 proyectos y los 5 proyectos tienen diversidad de alimentación. En cuanto a proteína, varía mucho eso. Por ejemplo, nosotros vemos la parte de la herradura, Zacatecoluca, lo que es fuerte en camarón. La parte de Jiquilisco, Citiguayo, Salinas del Potrero, prácticamente son las zonas más fuertes del cultivo de camarón. Y por ejemplo, lo que dicen los compañeros, la parte de las ánimas es exclusiva, digamos, que maneja un poco más de tecnología, ya por la misma influencia de don Miguel. En el caso de Citiguayo, la tecnología es menor, los requerimientos nutricionales son bien diferentes. Por ejemplo, en Citiguayo, que cultivan 10 camarones por metro, el requerimiento nutricional del camarón es mínimo. No necesita tanto en comparación como las ánimas. Por ponerles un ejemplo, que las densidades de siembra son mayores. Entonces las proteínas ahí varían. Y la inversión. Por ejemplo, un quintal, si quieres ver de precio, más o menos promedio, un quintal de 35 cae a $57. Ya, uno de 30% cae a $42. Entonces varía. Entonces, cultivar camarón, en cuanto a la alimentación, si lo quieren ver de esa manera, el costo que otras especies es un poco mayor. Si lo queremos ver por ejemplo, de esa manera. En cuanto a tilapia, por ejemplo, nosotros estamos a nivel nacional, la zona más fuerte que es Atiocoyo, Lago de Huija y Lopán. Bien diferentes. Y por eso que la parte técnica es bien complicada en cuanto a la apicultura. No es como, por ejemplo, el pollo. Pollo, por ejemplo, de un metro cuadrado, tantos animales. En apicultura es la diferencia. Por ejemplo, jaula es un manejo diferente. En estanque de tierra es otro manejo, se requiere ese conocimiento para esto que te va a engordar en ese medio. Entonces, en cuanto a jaulas, también hay diversidad de jaulas y cada jaula tiene un manejo diferente. Y como vieron los compañeros, ahí se involucra mucha química, mucho diseño, formulación, o sea, todo lo que ustedes están aprendiendo aquí en lo nacional, prácticamente en el estudio. Ahí lo ven por cuentagotas en todas las áreas, sumado un poquito de todo. Por eso que en cuanto a la agricultura debe ser un poco más complejo en ese aspecto, incluso de diseño, arquitectura, diseño de infraestructura de los estanques, la ubicación, etcétera, de pago, de todo. Es parte de eso, pero tilapia, un 40% anda costando casi el quintal, $64. 40%. Es uno de nuestros iniciadores, el más caro. Sí, pero acuérdense que los iniciadores son los que menos se utilizan. ¿Y por qué se utilizan proteínas altas? Uno, para asegurarse la sobrevivencia. Porque hay muchos productores que, por ejemplo, por ahorrar dinero, utilizan proteínas más baratas. Por ejemplo, en el caso de Citiguayo no están acostumbrados a utilizar proteínas altas. Y a mí me dicen, ¿por qué? Pero ese concentrado no sirve, me dicen. Porque hay quienes, productores, que así se tratan. Mire, le digo, disculpe, pero es que si va a comprar 2 quintales, 3 quintales, mejor no compres. O sea, los productores están acostumbrados a ver el impacto en algo poquito y en un plan de manejo. Entonces, contra eso van a luchar ustedes. La parte técnica de conocimiento es la que al final se enfrenta a uno de los productores.
Y ahí hay que implementar todo lo poquito que uno conoce o aprende en su medio. Como dicen, el conocimiento es poder. Imagínense que, por ejemplo, los compañeros tienen que involucrarse tanto en pilar. O sea, tienen que conocer un poquito de todas las áreas y todos los manejos. Eso es como un preámbulo. No sé si hay preguntas. Pero realmente el éxito de la industria no está en el precio por kilo o por libra de balanceado. Porque yo puedo tener un alimento de menor costo, pero al final no me genera el performance o la competitividad que yo estoy buscando en mi cultivo. Por decir, si yo quiero crecer, tener un crecimiento arriba de 1.5 gramos por semana, y lo quiero hacer con un alimento a una densidad promedio de, digamos, de 50, con un alimento de 30% de proteína, no voy a llegar. Porque no solo es crecer, como les dije, también hay el tema de sanidad. Parte del alimento que nosotros compramos es para crecer y parte para mantener los animales con una buena salud. Entonces el éxito y el fracaso no está en cuánto me cuesta un quintal. Porque a mí me puede salir cómodo el quintal, pero si yo lo uso mal, me sale súper caro. Pero yo puedo sacar un alimento a un costo X, y si lo utilizo bien, ese alimento no va a ser un costo. En promedio, el costo por libra de producción de camarón debería de oscilar entre 1.6 a $2 la libra. Si yo me voy arriba de eso, ya estoy perdiendo. Por decir un ejemplo, mi costo de producción debe ser de 1.6 a 2 más por libra de camarón producida. ¿Y cómo puedo llegar a menos de 1.6? Utilizando las herramientas de manejo, de control del alimento. Entre menos alimento de use, no quiere decir que tengo que dejar de alimentar. Tengo que dar la dosis adecuada de lo que me esté exigiendo Si yo doy 1.000 libras de alimento en una semana, tengo que crecer más de 1.000 libras en la biomasa de camarón. El 1.5, 1.500 libras. Si yo doy 1.000 libras de alimento y solo crecí 800 libras, estoy en pérdida. El factor de conversión es de 0.8. Estoy dando mucho alimento y estoy creciendo muy poco. Entonces, ese es el tema del manejo del alimento. No debemos de enfrascarnos en cuánto es el costo por libra o por kilo, sino cómo nosotros potenciamos que ese producto sea manejado de la forma adecuada. Bueno, y para concluir, la empresa como tal no solo produce alimentos para agricultura, también tiene otras especies con sus diferentes ramas. Hay para pollo de engorde, gallina ponedora, que ese es otro tipo de alimento, otro manejo. Hay para perros, hay para ganado, lecheros, y todos estos. Creo que pasaríamos toda la semana hablando de todas esas líneas. Eso es para que conozcan un poco a qué se dedica más o menos la empresa. Y el caso de ellos que los apoyan, Luis, que viene de la parte de Guatemala. Guatemala, digamos, a nivel de Centroamérica, para que tengan ustedes idea, es líder en la industria de la agricultura, igual que Honduras, el compañero. Honduras en producción, nosotros estamos así, para que tengan idea, a comparación de ellos. Ellos son, digamos, el reflejo de lo que nosotros queremos llegar. Pero para llegar a eso, ¿qué se necesita? Conocimiento. Si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar. Porque no crean, ellos han llegado 15 o 20 años, papi. No crea que ayer lo hicieron. Una pregunta, también si la altura sobre el nivel del mar influye también, porque hubo una parte donde dicen que la temperatura aumenta el pH. Y el oxígeno. Entonces, no sé si como la altura en Guatemala. No, la temperatura, por ejemplo, en Guatemala, Luis no me va a mentir, las temperaturas ya son bien altas. Más que todo afectan tilapia, ¿verdad? Sí. Tenemos regiones bien cálidas. Pero ahí viene digamos, la inteligencia técnica. Allá idearon hacer proteínas altas. ¿Ya por qué? Porque a temperaturas altas el metabolismo del animal te va a reducir, lo que te indica que te va a comer menos. Pero si vos haces proteínas altas y te comes menos, ahí tú pierdes el animal. En caso de El Salvador, acá, que
cultura sobre el buen del mar, tendríamos nosotros ¿cómo lo puedo explicar? No, más problemas, más tiempo para poder llegar al punto como Honduras y Guatemala lo ha logrado. No, lo que pasa es que, como decimos, por ejemplo, vos puedes sembrar un área de pepino y tu vecino y a vos te cerca. O sea, cada origen del cultivo puede ser tu vecino, un estanque puede estar aquí y el otro lado, y puede ser que uno sí cultive bien y el otro no. Por ejemplo, Guatemala tiene sus condiciones, Honduras tiene sus condiciones. Entonces, vos como técnico, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? Adaptar a lo que tenés. Adaptar las condiciones. No tal vez lo que tienen allá en Guatemala o Honduras. No que eso te va a decir a vos para adaptar a las condiciones nuestras. Porque muchos han fracasado, que han querido ir a copiar lo que otros hacen, pero no les funciona. Sí, después. Es de las condiciones, porque el otro es el factor de calidad del agua. Es que son muchos factores. Yo creo que ¿de qué amanecemos? No, vamos a echar a José Luis, tienen deuda con nosotros. Entonces yo creo que amanecemos y en todo caso de igual manera yo quiero, Es un tema bien amplio. yo quiero agradecerle a los temas, porque de alguna manera este grupo de jóvenes que estamos aquí, creo yo que nos están tratando de ilustrar el camino al salto de calidad que quizás este país necesita. La verdad es que lo que ya dijo Miranda, Guatemala está a una gran distancia de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el reto de que llegar, solo quizás hay que dar los pasos adecuados para que avance. Claro. Nosotros estamos intentando dar un pequeño paso, ¿verdad? Sin aras de ver el futuro, porque la gente no va a dejar de comer. Y hay que seguir en esa línea. Así que yo quisiera pedirle un aplauso para los compañeros. Porque, bueno, él me dice, salimos a las 5 de la mañana, él me dice a las 5 de la mañana de Cuintla. Quiere decir de que hay que valorar el esfuerzo, de que estos breves momentos que nos han regalado ellos tiene un alto costo. Y que gracias a Dios y a que don Miguel nos contactó y a que ellos tenían la disponibilidad, podemos disfrutar de esto de gratis. Porque esto fuera de aquí, yo les aseguro que no vale $100. Entonces, reiterar mi agradecimiento y que se haga la entrega de los diplomas. En agosto hay un simposio de acuacultura en Honduras, del 24, si no me equivoco, pueden buscarlo en la página web de la ANDAH, A-N-D-A-H, la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Va a haber un simposio con más temáticas, más profundidad de temas. Y en Guatemala el próximo año. Guatemala se hace cada 2 años. Llamamos a los ingenieros José Isidro Vargas y el doctor Pedro Alonso Barraza, quienes harán entrega de los diplomas de participación. Ingresan de la siguiente manera: Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Departamento de Ciencias Agronómicas. Confiere el presente certificado a ingeniero Gerson Joel Laínez Aguilar, Vital y Alimentos Guatemala S.A., por su participación en el primer Congreso Nacional sobre la Sostenibilidad de la Acuicultura y la Resiliencia de los Sistemas Acuícolas 2025. Reconocimiento por su aporte en el desarrollo de la conferencia titulada Nutrición y Alimentación en Tilapia y Camarón, dado en el distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, a los 8 días del mes de abril de 2025. Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Departamento de Ciencias Agronómicas, confiere el presente certificado
a ingeniero Luis Alberto Ávila López, Vitalia Alimentos Guatemala S.A., por su participación en el primer Congreso Nacional sobre la sostenibilidad de la acuicultura y la resiliencia de los sistemas acuícolas 2025. Reconocimiento por su aporte en el desarrollo de la conferencia titulada Nutrición y Alimentación en Tilapia y Camarón, dado en el distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, a los 8 días del mes de abril de 2025. Bien breve. Ingeniero Luis. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Quedamos en deuda. De esta manera, hemos llegado al final de las actividades programadas para el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros ponentes y los asistentes por su valiosa participación. Mañana continuaremos con más sesiones sobre esta importante temática.